and I can't stop myself from falling down. Could you find a way to let me down slowly? A little sympathy you can show me. If you wanna go, then let me so lonely. Let me down slowly, let me down, 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 let me down. If you wanna go, then let me so lonely. If you're living, baby, let me down slowly. If you wanna go, then let me so lonely. If you're living, baby, let me down slowly. Think I've told you that I never would have told you a change. Even when I knew I never could, I know that I can. When nobody as good as you, I need you to stay. Need you to stay. Hey, get drunk, wake up, I'm wasted. Realize the time that I wasted. You feel like you can't feel the way I feel. Sí, sí, entiendo que tengo que desactivar la música, pero no me quería quitar la música mientras estoy grabando un poquito. Ya la voy a desactivar. Bueno, buenos días para todos. Buenos días, profe. Ya me avisa aquí la Todo profesora, bien. ya la tenemos por acá, ya se está conectando. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Voy a esperar para ver si ya veo a Laura acá en la sala. Creo que ya está por aquí. Vamos a pedirle a los estudiantes que ya están en sala que silencien los micrófonos, por favor, para dejar activo el micrófono de la profe Laura y el mío por ahora. Hola María, buenos días. Para no tener yo que estarlos desactivando y luego si después van a hablar en una publicación volvérselos a activar, porque muchas veces el sistema se pone fastidioso. Así que les pido a todos, por favor, silenciar el micrófono. Okay. Ribeli lo tiene prendido, Andy, Joel Alexander, todos silenciando el micrófono. Ok, muchísimas gracias. Voy a permitirme grabar con la autorización de la profesora Laura ya en este momento. Laura, ¿me permite comenzar a grabar? Sí, buenos días para todos. Buenos días, profesora María Alejandra. Por supuesto que sí, vamos a grabar la clase. Excelente. Recording in progress. Bueno, buenos días para todos. De verdad que es un enorme placer hoy, 17 de noviembre, siendo exactamente las 9 de la mañana, poder dar inicio formal a la primera actividad semipresencial de esta unidad curricular orientación vocacional correspondiente al semestre B 2022. Para dicha actividad han sido invitados tanto los estudiantes de la sección 1, que son la sección semipresencial, como los estudiantes de la sección 2, que son los de la sección virtual. Yo pues en este momento pues me encuentro fuera del país, como les he estado comentando a varios, estoy cumpliendo compromisos. Tienes el micrófono silenciado, María Alejandra. Oh Dios, gracias. Bueno, repito nuevamente. Bueno, bienvenidos a todos los estudiantes de orientación vocacional de este semestre B 2022. Para esta actividad han sido convocados los estudiantes tanto de la sección 1, semipresencial, como los estudiantes de la sección 2, que son totalmente virtuales. Agradezco muchísimo la presencia de la doctora Laura Obando, quien es actualmente, conjuntamente conmigo, la coordinadora de la Comisión Curricular de la carrera de Administración, una de las profesoras que más conoce sobre el pensum de estudio de la carrera de Administración y siempre nos ha acompañado hasta ahora en estas actividades de orientación vocacional que comprendo son extremadamente esclarecedoras para ustedes como estudiantes de nuevo ingreso. Yo le doy la más cordial bienvenida a la profesora Laura Obando,
de verdad que le agradezco muchísimo que sea ella la que comience con la primera actividad semipresencial, ya que, bueno, como les he comentado, actualmente estoy en Honduras cumpliendo compromisos con la Universidad Nacional Autónoma y pues lamentablemente me ha impedido poder estar con ustedes de manera presencial y por eso pues agradezco muchísimo a la doctora Laura, que es mi amiga, mi compañera de trabajo. Trabajamos desde hace muchísimos años conjuntamente en currículo universitario y sobre todo tenemos bajo nuestra responsabilidad todo lo que compete a la administración curricular de este programa académico maravilloso. Hoy el motivo de esta charla y de esta primera actividad de aprendizaje es que la doctora Laura, como especialista en la administración curricular del currículo, pues va a tener el gran placer de trabajar con ustedes. Augusto y Aníbal, por favor, deben silenciar los micrófonos para tratar de tener la menos interferencia posible en la sala. Les pido, por favor, que tengan muy pendientes los micrófonos, porque yo voy a tomar en cuenta la asistencia que debería ser obligatoria, por lo menos para los estudiantes de la sección 1, de manera sincrónica. Y si yo veo interferencia en los micrófonos, pues lamentablemente los voy a tener que excluir de la sala para no interrumpir la clase magistral de la profesora. Por eso les pido, por favor, que estén muy pendientes de silenciar los micrófonos para yo no tener que sacarlos de la sala. También les pido, por cuestiones de asistencia, que todos los estudiantes, sobre todo de la sección 1, deben en algún momento tener la cámara encendida y hacer acto de presencia con una presentación a través del chat para que quede registrado que en este momento se encuentran en la sala. ¿Okay? Bueno, tal cual, como les mencionaba, la doctora Laura Obando va a fungir como nuestra invitada especial el día de hoy. Ella va a trabajar con ustedes la mañana de hoy en una charla sencilla, corta, que espero que disfruten y que sobre todo pues ella va a poner las reglas del juego, ¿sí? Ella les va a explicar ahorita si la pueden interrumpir a medida que ella esté poniendo o si dejamos las intervenciones para lo último. Ella pues sencillamente tiene la administración del día de hoy. Doctora Laura, muchísimas gracias. Una vez más, usted es pieza súper importante en las actividades de orientación vocacional y tiene usted el honor este semestre de ser la primera que comparte con nuestros estudiantes de nuevo ingreso de este semestre B2022. Así que, doctora Laura, adelante. Este espacio académico es totalmente suyo. Bien, muy buenos días, profesora María Alejandra. Buenos días, queridos estudiantes de nuevo ingreso de nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. En nombre de la Comisión Curricular de la carrera de Administración, en nombre de la Cátedra de Legislación Organizacional a la cual pertenezco, le doy la más cordial bienvenida a nuestra facultad, a estos espacios donde ustedes van a tener la oportunidad de formarse como individuos, como seres humanos, con unas competencias que van a adquirir a lo largo de su carrera, que les va a permitir ingresar a un mercado laboral. Seleccionaron ustedes una carrera de verdad que es apasionante para nosotros poder ejercer nuestro ejercicio profesional, que es muy cambiante, que es muy dinámica, que por lo tanto siempre tiene aristas por las cuales ustedes pueden tener siempre un proceso de innovación, tanto en la adquisición de nuevos conocimientos como en la forma en que ustedes los pueden aplicar, a diferencia de otras carreras que son mucho más convencionales, más tradicionales. En el caso de la administración, pues hoy en día se han estado incorporando cambios que hacen que nuestra aplicación y nuestro campo profesional pues también sea muy dinámico. En ese sentido, yo quiero, por supuesto, agradecer a la Cátedra de Orientación de Sociohumanística en esta materia de orientación vocacional que coordina la profesora María Alejandra Villasmil. Siempre la bondad de invitarme a compartir con ella este espacio para, a través de ustedes, definitivamente llevarles el mensaje del diseño de nuestra
curricular como tal. Bien, en ese sentido, vamos a dar inicio entonces a esta presentación. Ya te habilito pantalla. Sí, Laura. por favor, María Alejandra. Listo, ya tienes habilitada la opción. Ya les voy a presentar por acá. Ya se ve, Laura. Ok. ¿Sí? ¿Me están Sí, ya se ve. Bueno, Sí. perfecto. Bueno, como les decía, esta unidad curricular que fue diseñada en el nuevo plan de estudio tiene la intención de orientarles a ustedes justamente el espacio donde ustedes están ingresando, cuál es la carrera que ustedes van a estudiar, en qué se van a formar y además de ser el centro fundamental de esta unidad curricular, que es orientarlos sobre su campo de estudio, también hacerles orientaciones sobre su proceso de formación a lo largo de estos años en la Universidad de los Andes. Por lo tanto, ustedes van a recibir orientación en todo lo que tiene que ver con las distintas instituciones que están dentro de la facultad, fuera de la facultad, pero en espacios de la universidad. Esto es todo lo que tiene que ver con su proceso de registro estudiantil, instituciones que están dentro de la universidad que les prestan asistencia a ustedes, pero también es muy importante a través de esta unidad curricular que ustedes conozcan cuál es su campo de estudio, cuál es su objeto de estudio, cuáles son las áreas en las cuales ustedes se van a desempeñar. Por tanto, esta unidad curricular, corrijo lo que inicialmente comenté, pertenece justamente a una de las cátedras fundamentales de nuestro diseño curricular, que es el de gerencia y capital humano, donde ustedes ven unidades curriculares muy propias de su disciplina y de su campo de estudio. Voy a hacer en este momento una presentación bastante sencilla, a pesar de que algunas láminas pueden tener mucho contenido. Quisiera que el mensaje les quede claro. Nuestro objetivo principal el día de hoy es que ustedes conozcan qué están estudiando, cuál es su campo y su objeto de estudio, que además puedan diferenciar e identificar una vez que ustedes se titulen como licenciados en administración, donde pueden tener ustedes campo de trabajo, es decir, donde van a ejercer su profesión. Y también que ustedes se sientan, digamos, con la posibilidad de seguir investigando o con la motivación de seguir investigando sobre su campo de estudio. Bueno, creo que podemos hacer la presentación corrida y luego al final pueden tener las preguntas. Como les digo, puede haber información mucho más densa, pero en esencia lo que nos interesa el día de hoy es que a ustedes les quede claro cuál es el objeto de esto. Fíjense que hay carreras muy particulares donde es muy claro y evidente qué es lo que están estudiando y la gente lo tiene muy claro desde un principio. Si yo le pregunto de medicina qué va a estudiar, ese estudiante tiene muy claro que va a estudiar la anatomía humana, el cuerpo humano y la integración de el cuerpo como tal, las distintas partes del organismo, va a estudiar la parte médica como tal. Si yo le pregunto a un estudiante de derecho qué va a estudiar y lo tiene muy claro, va a estudiar normas, leyes. Si le pregunto a un estudiante de, por ejemplo, de ingeniería civil, generalmente ellos hablan de procesos de construcción, de estructura, pero cuando yo le pregunto a mis estudiantes de administración qué están estudiando, la respuesta es muy vaga y muy dispersa. No saben exactamente qué están estudiando o cuál fue la carrera que seleccionaron. Eso se debe pues a muchas razones, ¿no? Una de ellas es que tenemos poco interés por saber exactamente qué exactamente y cuál es la disciplina y cuál es nuestro objeto de estudio. Otra razón es que los estudiantes ingresan a la facultad de manera aleatoria, al azar, no fue lo que seleccionaron, fue la carrera que les asignaron. Esa, entre otras de las razones que ocurre. Yo esperaría que ese no es el caso que no sea el caso de ustedes, ¿no? Sino que ustedes de verdad hayan seleccionado esta opción porque sientan inclinación a estudiar la administración en general y puntualmente lo que nosotros vamos a ver hoy es objeto de estudio.
El objeto de estudio entonces de la administración son las organizaciones. Organizaciones de distintos tipos, ¿sí? Y en este momento vale la pena reflexionar sobre qué es una organización y qué se entiende por organización. Por supuesto que además de lo que yo les diga o les pueda comentar hoy, y la profesora María Alejandra también, es muy propio como quizás como actividad que debe salir natural de esta sesión, sino porque la asigne la profesora María Alejandra, porque a ustedes mismos les quede la curiosidad, que ustedes continúen investigando qué es la organización, ¿sí? Tradicionalmente, las organizaciones se han definido como un conjunto de personas que se reúnen para alcanzar un fin común. Conjunto de individuos reunidos para alcanzar un fin común. Fíjense que las imágenes que están por acá, pues ustedes pueden ver que en ellas hay personas, ¿sí? Que están dialogando, que están interrelacionándose para alcanzar un fin común. No necesariamente, y eso es bien importante, ese fin común es un fin lucrativo. Puede en algunas de ellas ser un fin lucrativo y entonces nos estaríamos a las empresas propiamente dichas, pero en otros casos no. En otros casos yo puedo tener organizaciones no gubernamentales, puedo tener que no tengan ningún fin de lucro, puedo tener cooperativas, tener también fundaciones, que en el caso de las fundaciones, la estructura jurídica de las mismas señala que las fundaciones están conformadas por un conjunto de bienes y no por personas, y que van a alcanzar un fin común. Entonces, la fundación diferiría un poco de este concepto de organización en que está conformado por un conjunto de personas. Sin embargo, lo que en todo caso hay que analizar y ver que efectivamente así la fundación, desde el punto de vista de su naturaleza jurídica, se conforme por un conjunto de bienes, la dirigen personas. Por lo tanto, siempre va a estar incluido el elemento humano dentro del centro de la organización y alrededor de él, por supuesto, las distintas funciones que esas personas hacen dentro de la organización. Entonces, lo primero que hoy debe quedar claro es que nosotros como administradores estudiamos las organizaciones. Y luego vendría la pregunta, ¿para qué las estudiamos y en qué nosotros trabajamos dentro de la organización? Nosotros estudiamos esas organizaciones para darle sentido a las mismas y para alcanzar ese fin común que se da dentro de ellas. ¿Cuáles organizaciones, como les venía señalando? Bueno, aquí nosotros tenemos distintos tipos de organizaciones. Podemos tener empresas industriales y de servicio, podemos tener corporaciones internacionales, pequeñas y medianas industrias, podemos tener negocios personales, administraciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, culturales, sociales, tecnológicas, organizaciones ambientales. Podemos tener firmas de consultoría, asesoría, de asistencia técnica, que sea propia o que sea de otra persona. Podemos tener microempresas, cooperativas. Entonces yo aquí pudiese resumir y yo pudiese separar estas organizaciones en dos organizaciones inicialmente. Organizaciones públicas, organizaciones privadas. Organizaciones con fines lucrativos, organizaciones sin fines lucrativos. Si yo acá comienzo a dividir eso, yo puedo decir organizaciones privadas, todas aquellas que no pertenecen al Estado y que no son dirigidas por un ente gubernamental. Las empresas que cada uno puede diseñar o puede crear y que están regidas por el Código de Comercio. Y puedo tener por otro lado las organizaciones públicas, aquellas que pertenecen al Estado. Entonces, nosotros como administradores, nuestro objeto de estudio son esos dos tipos de organizaciones, bien sean las públicas o las privadas. Luego, dentro de esas organizaciones públicas pueden haber organizaciones que no tienen carácter lucrativo, como las no gubernamentales, por ejemplo. Pero también yo puedo tener fundaciones que no tengan carácter lucrativo y puedo tener también corporaciones que no tengan carácter lucrativo. Si yo me voy a seleccionarlas en el ámbito jurídico, entonces yo hablo de organizaciones como, por ejemplo, las empresas de carácter mercantil, que son las que tienen un fin lucrativo,
Y también puedo decir que ahí tengo las firmas personales, que son organizaciones unipersonales. Y serían estas que tengo acá en el penúltimo eslabón, que digo firmas de consultoría. Yo puedo tener una firma personal. Entonces tengo empresas y firmas personales que tienen carácter lucrativo. Después, desde el punto de vista jurídico, puedo tener otro tipo de organizaciones, como las no gubernamentales, las cooperativas y las asociaciones, que son organizaciones que no están regidas por el ámbito mercantil. Sin embargo, algunas de ellas pueden generar lucro, como las asociaciones, y que están regidas por leyes específicas y que se regulan desde el punto de vista de la naturaleza civil. Entonces, si yo me voy a recapitular acá, yo digo, mi objeto de estudio como administrador, yo voy a estudiar organizaciones. ¿Organizaciones de qué tipo? Organizaciones públicas y organizaciones privadas. Y voy a estudiar organizaciones que tengan carácter lucrativo, pero también voy a estudiar y voy a analizar cómo se planifica, se organiza y se dirige dentro de una organización que no tenga fines lucrativos, que no genere rentabilidad, que no esté amparada o que no esté regida por el Código de Comercio nuestro. Y aquí, hasta acá, ustedes pueden tener una idea bien clara de qué es lo que nosotros vamos a estudiar. Ahora, estas organizaciones han cambiado y, por supuesto, de acuerdo al entorno, hace que ellas se desenvuelvan de manera distinta. Y es ahí donde la dinámica hace que nuestra manera de estudiarla también sea diferente y ya nos acerquemos a esta organización desde un ámbito quizás o una manera de estudiarla no desde las teorías fundamentales de la administración, sino desde el campo de las teorías organizacionales o desde el campo de los estudios organizacionales. En ese sentido, nuestra profesión, nuestra carrera, nuestro diseño curricular, tomando en consideración que nuestro objeto de estudio son las organizaciones y que dentro de ellas nosotros debemos dar cabida para analizar cómo planificarlas, organizarlas, dirigirlas, pero también para llevar las finanzas, el mercadeo, diseña un perfil que es el que ustedes van a formarse. Este va a ser su perfil de egreso una vez que ustedes culminen su carrera, que es una carrera que es a 4 años, y este perfil de egreso me voy a permitir leerlo. Dice lo siguiente, y ustedes acá pueden verse retratados en un futuro. El licenciado en Administración, egresado de la Escuela de Administración y Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes, es un profesional generalista con sólida formación en el campo de la administración y la gerencia y su aplicación en las organizaciones. Ya ustedes por acá pueden ver que nosotros reflejamos en el perfil que su objeto de estudio va a ser las organizaciones y su campo donde se va a aplicar todos esos conocimientos de administración, lo cual le permite generar, adaptar y llevar a la práctica sus conocimientos, técnicas y métodos con criterios de eficiencia y eficacia conforme a la dinámica del entorno en la gestión del capital humano, de los procesos productivos del mercadeo, de los recursos financieros, materiales, de formación y tecnología informática en la búsqueda del bienestar individual y colectivo. Acá ustedes pueden ver los distintos ejes a través de los cuales se desarrolla el plan de estudio: marketing, producción, recursos humanos, financiamiento, tecnologías de información. Continúo con la lectura, dice, actúa con base en el ordenamiento jurídico vigente y en correspondencia con los principios éticos de su profesión, en procura del desarrollo de ¿quién? De las organizaciones y de la sociedad. Ustedes van a adquirir unas características que los van a diferenciar, son unas competencias puntuales que se forman para ser emprendedores, negociadores, líderes, agentes de cambio, con actitud de servicio, responsabilidad, compromiso y conciencia social. Fíjense ustedes que una vez que tenemos claro que ustedes van a estudiar y su objeto va a ser las organizaciones, tenemos claro cuáles son esas organizaciones, cómo se van a formar, veamos ahora un poco cuáles son las funciones y tareas que ustedes pueden cumplir dentro de esa organización. Vamos a ir describiendo algunas de ellas para que ustedes puedan reflejar y mirar y sobre todo apropiarse de cuáles son esas actividades que ustedes luego
van a cumplir y van a desarrollar. Entonces, una de esas funciones es, por ejemplo, desarrollar funciones de prevención, planificación, organización, integración, coordinación, dirección, control y evaluación en los distintos escenarios vinculados con su actividad profesional. ¿Dentro de qué? De las organizaciones. Planificamos, organizamos, dirigimos, controlamos las organizaciones. Asumir posiciones de liderazgo con mentalidad creativa, emprendedora y socialmente responsable. Diseñar, operacionalizar, sistematizar y conducir los procesos de creación, funcionamiento, transformación, fusión de todo tipo de organizaciones. Diseñar, formular y conducir planes de desarrollo dentro de las organizaciones. Estimular, proponer y conducir estrategias de optimización y uso racional en el empleo de los recursos humanos, financieros, materiales, tecnológicos, instalaciones y de orden normativo, donde en las organizaciones. Formular, proponer, realizar estudios dentro de las organizaciones con el propósito de sistematizar el trabajo que se da dentro de ellas. Y así, otro número de funciones que ustedes lo pueden ver en esta otra lámina. Quiero que observen que todas estas funciones que en líneas generales pudiéramos decir que tienen que ver con la planificación, la organización y el control de las distintas actividades que se dan dentro de la organización, bien sea en el ámbito mercantil, financiero, económico, de estrategias de negocios, de todo lo que tiene que ver con estudios de diagnósticos, análisis y evaluación, se hace dentro de las organizaciones. En ese sentido, puntualicemos cuál es ese campo de acción profesional que ustedes luego como licenciados en administración, ustedes van a tener. ¿En qué campos y dónde se pueden ustedes luego posicionar y desarrollar su actividad laboral profesional? Ustedes pueden ser empresarios con negocios que sean de su propiedad en forma individual o colectiva, es decir, de manera individual o con otros socios. Fíjense que es el primer campo de acción que se les muestra en esta lámina para que ustedes observen que el direccionamiento en la formación es a que ustedes sean emprendedores, que sean ustedes empresarios y que lleven sus propios negocios. Otro campo de acción es que sean emprendedores como promotor e iniciador de proyectos, negocios y productos, consultores y analistas financieros independientes, ejecutivos de cuentas, funcionarios públicos, directivos o ejecutivos en organizaciones gubernamentales o privadas. Pueden también formarse para ser docentes o investigadores académicos, ejecutivos en organizaciones públicas, privadas y en áreas funcionales operativas. También pueden tomar posiciones gerenciales en áreas administrativas. Entonces, ustedes pueden observar aquí que se forman para ser o bien emprendedores, empresarios, o para trabajarle a algunas organizaciones que pueden ser gubernamentales o que pueden ser privadas. Otros campos de acción que pueden ustedes mirar por acá. Pueden ser ejecutivos, auxiliares de gerencia en negocios internacionales, ejecutivos en áreas de planificación estratégica, profesionales especializados en el ejercicio de auditorías administrativas, que es todo campo de acción de organizaciones de pueden ser ejecutivos de nivel medio. Micrófonos, por favor, micrófonos. Asistentes de niveles gerenciales altos, profesionales especializados en formulación y evaluación de proyectos, gerentes de áreas operativas en organizaciones medianas, asesores o consultores internos, socios de organizaciones. Hay otra función bien importante por acá, que pueden ser comisarios de sociedades mercantiles. Esa es una función específica de las sociedades mercantiles que requiere esta figura, que es el comisario, que es el que vela porque se refleje en los estados financieros la realidad económica y contable que se está dando en la organización. Pueden tener cargos especializados en áreas propias de su profesión. Entonces, ahí ustedes pueden ver que su campo de acción es bastante extenso. Un segundo, por favor. Okay. Bien. Voy atrás y voy a recapitular un poco.
tenemos por acá el objeto de estudio, que son las organizaciones, que pueden ser públicas o privadas, tener fines lucrativos o no. Tenemos un perfil a través de se pueden ver retratado que recoge lo que es el campo de acción de las, y dónde ustedes van a aplicar sus conocimientos, que son las organizaciones. Les agregamos un poco cuáles son esas funciones que ustedes pueden cumplir para finalmente identificar cuál es nuestro campo de acción como profesionales. Si ustedes observan su campo de acción, pueden ver la razón por la cual en el perfil señalamos que son profesionales que conocen muchas cosas, pero muchas cosas ancladas o vinculadas a las organizaciones. Y esto les abre a ustedes las puertas para tener un mayor campo de acción. En este momento, por ejemplo, en el sector laboral y en el mercado laboral, hay muchísimo requerimiento de administradores en los campos de acción. Ustedes son los que llevan las empresas, las organizaciones, son los que hacen las planificaciones en las distintas áreas y se está requiriendo mucho personal en esta área. También, una vez que ustedes egresen, pueden formarse en una especialización en áreas afines a la administración o en otras áreas. Por ejemplo, los administradores tienen campo para formarse en distintas áreas. En el sector salud hay maestrías para el sector salud, administradores para que sean gerentes del sector salud, pero también para el área gastronómica, en todas las áreas. Es bastante amplio su campo de formación para luego incursionar y administrar áreas específicas distintas al sector empresarial propio de producción de rentabilidad. Como estas organizaciones se mueven y cambian de acuerdo al entorno, las mismas se estudian desde distintas teorías que existen. Las estudiamos desde el campo de las teorías y de la administración propiamente, que es la, digamos, la esencia, la génesis, las teorías precursoras del campo de estudio de las organizaciones, es la administración. Pero también las estudiamos desde el campo de las teorías de la organización y recientemente las estudiamos desde el campo de los estudios organizacionales. ¿A qué se refiere esto muy rápidamente? Bueno, en un primer acercamiento a las organizaciones, las vamos a estudiar desde sus teorías precursoras o iniciales, que son las teorías de la administración propiamente, desde el nacimiento de la administración. Y aquí hay algo bien importante que hay que diferenciar. Cuando decimos que estamos estudiando la licenciatura en administración, se asocia a que es muy común y es una práctica común la administración y que todos somos administradores. Ciertamente, la administración puede ser visto como un campo de conocimiento o como una práctica social cotidiana. En el caso nuestro, en nuestra malla curricular, nosotros estudiamos la administración como una disciplina, como un campo de conocimiento, ¿sí? Y que surge desde la sociedad moderna, desde la sociedad capitalista, cuando se produce o se incentiva lo que es la producción y el consumo a partir de la revolución industrial, comienzan entonces a realizarse nuevas formas de organización de trabajo y eso trae consigo lo que es la lógica de la eficiencia y se comienza a estudiar la administración desde dos grandes precursores fundamentales que son los que ustedes van a comenzar a ver en pensamiento administrativo, que es la administración científica de Taylor y la administración industrial de Fayol. Comenzar a ver los procesos de administración, de producción dentro de la organización, pero una producción sujeta a niveles de eficiencia. Y ahí se estudia entonces el pensamiento de Taylor y el pensamiento de Fayol. Práctica organizacional y productividad. Un poco más técnicas y procedimientos y las divisiones de trabajo que se señalan a través de las teorías. Por acá ustedes tienen un poco estos teóricos. Entonces,
En un primer acercamiento a las organizaciones, las estudiamos entonces desde la administración científica y desde la administración industrial y general de Fayol. Con el transcurrir de los años en la evolución de esta administración, la producción y la eficiencia no habían sido logradas y se comienzan a estudiar otros elementos que surgen en la organización y que a partir de ese momento es considerado como uno de los elementos fundamentales de la misma, que es el individuo y el comportamiento humano dentro de la organización. Y se agrega este nuevo elemento y entonces vienen unas nuevas teorías a estudiar para que nos acerquemos a esa organización. Recuerden que podemos estudiar la administración como una disciplina, como un campo de conocimiento, por lo tanto lo estudiamos desde las teorías que más se le acercan y aquí nosotros comenzamos a estudiar las organizaciones desde el campo de las relaciones humanas, desde el campo de la teoría de la burocracia, de las escuelas del comportamiento, las teorías de la contingencia. Y eso lo ven ustedes en algunas de las unidades curriculares que están dentro de la estructura de la malla curricular y del eje curricular gerencia y capital humano. Esas organizaciones han evolucionado de tal manera por el entorno que se han vuelto organizaciones muy complejas. El individuo las tiene que analizar de una forma diferente. Hay elementos que se han agregado que no pueden ser estudiados como se estudiaban en el pensamiento administrativo, como se estudiaban desde las teorías organizacionales, de una manera positivista, de una manera cuantitativa, relaciones, efectos, hipótesis, causalidades, sino que ahora se estudian en el campo de los estudios organizacionales, se analizan los fenómenos que se da de la organización, pero se hace desde la visión de la comprensión de ese fenómeno organizacional que hoy en día está trayendo nuevos elementos a la misma y que no, esos fenómenos no es posible explicarlos desde el campo cuantitativo. Entonces, se analiza, se interpreta, se comprenden los fenómenos organizacionales visto desde distintas disciplinas y no solamente desde la disciplina de la administración. Y se hable un poco más, entonces, el espectro para estudiar las organizaciones. Es muy importante que ustedes puedan visualizar que este campo de estudio que son las organizaciones, y aquí quiero, esta última parte era solo para refrescar algunos elementos que van a ustedes estudiar, pero que quiero que ustedes observen que estas organizaciones las vamos a estudiar como una disciplina, desde el campo de conocimiento puntual, y que vamos a estudiarla desde distintos ámbitos, nos vamos a acercar a ella partiendo de las teorías de la administración, de las teorías organizacionales y desde los estudios organizacionales. Bien, creo que es bien importante en este momento abrir el proceso de discusión para que ustedes puedan plantear sus interrogantes y poder nosotros desde acá darles alguna explicación a esa duda que ustedes puedan tener, ¿sí? Espero que les quede claro, pero que también les genere la motivación de estudiar y ustedes revisar, digamos, de manera autónoma, qué son las organizaciones, cómo se clasifican esas organizaciones y cuál va a ser ese campo de estudio, que como les decía, ha evolucionado muchísimo. En un principio en nuestra facultad se formaba más para estudiar las organizaciones desde el punto de vista de las organizaciones que generaban lucro, que son las empresas. Y por eso es que hay muchísima confusión y todavía a estas alturas uno le pregunta a los estudiantes que estudian, ellos dicen licenciatura en administración de empresas. Y eso no es así. Nosotros estudiamos administración en términos generales. ¿Por qué? Porque estudiamos dentro de esas organizaciones, no solamente las empresas, sino también estudiamos organizaciones que no tienen fines lucrativos ni rentabilidad, como las organizaciones no gubernamentales. Entonces creo que podemos abrir, profesora María Alejandra, un poquito digamos, la discusión para que los estudiantes puedan pues señalar las inquietudes que pueden tener. Bueno, doctora Laura, de verdad que muchísimas gracias. Qué precisión, qué concreto, coherencia total en la presentación, sobre todo, pues digamos, a un nivel para que los estudiantes de nuevo ingreso comiencen ya
a tener mucha claridad en lo que en realidad están estudiando. De verdad que es una charla súper importante porque siempre lo hemos discutido. Es más, hemos evidenciado estudiantes que están casi que culminando la carrera y uno les pregunta, ¿cuál es su objeto de estudio? Y el estudiante se queda así como que no sabe qué contestar, ¿no? Y para nosotros se ha convertido casi que en una misión de carácter existencial poder esclarecer desde forma muy temprana cuál es el objeto de estudio de un estudiante de la carrera de administración. Como muy bien lo acaba de explicar Laura, de eso se trata. Licenciatura en administración, que nunca jamás nosotros lo empleamos por ahí, ponerle ese calificativo de administración de empresas, ¿ok? Entonces, bueno, miren, les vamos a dar la palabra a los estudiantes que están solicitándola. Creo que tengo por acá primero a alguien de un teléfono Samsung, no tengo el nombre de la persona, y luego le vamos a dar la palabra a Víctor Quintero, ¿sí? Adelante entonces el estudiante cuyo nombre de identificación es Samsung SM. Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, adelante, identifícate por favor para que la profe sepa con quién habla. Gracias. Buenos días, mi nombre es Exenami Sotelo. Un placer conocer a la profe. Bueno, realmente estoy bastante familiarizada con el tema que se habló hoy, ¿verdad? Son temas en el cual no tenía conocimiento, ¿verdad? Pero me parece muy importante que cada uno de nosotros reconozca en qué se centra el objeto de estudio de esta carrera. Realmente me gustó mucho interactuar con la profe y bueno, y qué fines se encarga cada una. Excelente, bueno, muchísimas gracias. No sé si quieres decirle algo, Laura. Sí, bueno, de verdad que es bien, pero bien importante, tal como lo señalaba la profesora María Alejandra, que en este momento ustedes tengan claridad de lo que están estudiando. Eso les va a permitir proyectarse a futuro. Uno siempre debe tener como un propósito, ¿no?, en la vida y tener la proyección. Entonces, a través de nuestra carrera también nosotros nos podemos proyectar. Estoy estudiando una carrera que me va a permitir ser emprendedora, que me va a permitir tener mi propia empresa, que me va a permitir asesorar otras empresas, que me va a permitir trabajar en una organización internacional. Entonces, por supuesto que la invitación, lo reitero nuevamente, es a que ustedes tengan la inquietud por leer sobre las organizaciones. Y yo diría que en este campo, y siempre se lo comento a la profesora María Alejandra, nuestros estudiantes son estudiantes que tienen mucho potencial y mucha capacidad para hacer investigación de manera autónoma, porque en estos últimos años se han estado formando para tener la posibilidad de formarse de manera individual, con muchos cursos online, con muchos cursos en la red, que les va a permitir, que les permite a ustedes tener esa competencia de autoformación. ¿Eso qué significa? Que ustedes, a pesar de que apenas estén iniciando su carrera, ustedes pueden ir un paso más allá siempre y estar en constante lectura de cómo se está transformando su objeto de estudio. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Hoy en día la transformación es inminente, las organizaciones ya no son las mismas, los problemas que se daban dentro de la organización ya no son los mismos, de manera tal que nuestra actuación dentro de ellas también va a ser diferente. Por eso es que hoy en día se habla de competencias blandas en la organización y dentro del individuo para trabajar en la organización. La capacidad para trabajar en equipo es fundamental, la posibilidad de interrelacionarse, la posibilidad de poder tener esa mirada diferente y que no todo es productividad en la organización, o mejor dicho, el fin último en una empresa de lucro es la productividad, pero la forma y el camino para llegar a él
es el que varía y es el que nosotros como administradores tenemos que tener el conocimiento pleno para poder tener un trabajo de manera eficiente en la organización. Gracias, Laura. Tenía la palabra Quintero, luego le vamos a dar la palabra a Jesús Zambrano y luego Ingrid y Marquina. Veo que se está conectando en audio. Si no, mientras que Quintero se conecta, adelante Jesús Zambrano. Buen día, profesora. Una pregunta. ¿A qué se debió la actualización del pensum? Una muy buena pregunta, así que dale, Laura. Bueno, una muy buena pregunta que nos satisface mucho porque como pez en el agua, la profesora María Alejandra y mi persona podemos entrar a comentar y bueno, creo que tengo que ser muy precisa, ¿no? Porque habría mucho que hablar. La actualización curricular de nuestro plan de estudio entró en vigencia en el año 2016. Quiere decir que ya tenemos nosotros algunos años con este plan de estudio. Esa actualización curricular se debió justamente a la necesidad de acoplarnos principalmente a que ustedes se formen para que conozcan su objeto de estudio y para que ustedes puedan desenvolverse plenamente dentro de su objeto de estudio, a desarrollar las competencias fundamentales para que ustedes puedan ejercer con mayor propiedad su campo de acción, ¿sí? En ese sentido, por ser las organizaciones tan dinámicas y por haber evolucionado también ese pensamiento administrativo, tal como se lo señalaba muy sucintamente, en mirar y en centrar al individuo como un elemento fundamental y las interrelaciones que se dan, eso hizo que necesariamente nuestro plan de estudio tenía que modificarse. Eso como esencia, ¿sí? Como fundamento. Luego vienen otros elementos que hicieron que también nosotros tuviésemos que desarrollar una modificación de diseño. ¿Cuáles serían? Las nuevas tendencias a nivel curricular mundial que establecían cambios necesarios dentro del plan de estudio. ¿Cuáles son esas tendencias fundamentales o iniciales? Bueno, en primer lugar, en el campo de las ciencias sociales, los procesos de formación a nivel de pregrado es máximo a 4 años, ¿sí? Nuestro plan de estudio anterior estaba diseñado a 5 años. En 4 años era el consenso a nivel internacional como lineamiento de la UNESCO que estos planes de estudio se deben desarrollar para permitir una formación concreta y que luego les lleve a un estudio de especialización o maestría para ustedes especializarse, por ejemplo, en nuestro caso, vamos a hablar puntualmente, pueden especializarse en el campo de marketing, en el campo de finanzas, en el campo de la producción, por ejemplo. Eso también fue otro elemento que nos llevó a modificar. Otro parámetro que nos llevó a modificar fue permitirles a ustedes que tuviesen movilidad estudiantil, ¿sí? Y reconocimiento a nivel internacional. ¿Qué quiere decir eso? A nivel internacional se establece que cada medida del cumplimiento de su plan de estudio está establecido en créditos académicos y no en unidades créditos como estaba el plan de estudio anterior. Y se establece un número de horas específicas en esos créditos académicos. Lo que hizo que al modificar el plan de estudio ustedes pudiesen convalidar sus títulos a nivel internacional de una manera mucho más fácil, mucho más factible, porque los programas están diseñados por créditos académicos. Y otro elemento bien importante, es que son muchos, ¿no? Yo estoy puntualizando pero cuando me acuerdo de otro digo también fue fundamental, que fue pasar a tener una formación dentro del diseño curricular a que se diseñara y que fuese por competencias, tener claro en qué cosas ustedes van a ser competentes. Un poco lo que señalábamos hoy, que pudiésemos tener luego otra sesión para hablar solo del plan de estudio y para hablar de esas competencias. Y nosotros establecimos y se diseñó el plan de estudio por competencias, para que ustedes cuando se gradúen puedan decir, yo soy competente en y puedo hacer tales y tales cosas.
Y bueno, así un sinfín de cosas que luego pudiésemos explicarlo, como les decía, en otra sesión. Me imagino que la profesora María Alejandra quiere agregar algunas otras cosas porque trabajamos juntas en ese proyecto de diseño. Sí, y Laurita, porfa, deja de compartir un momento pantalla para yo poder tener acceso a toda la gente que está en la sala. Gracias, ajá, y poder, sobre todo, tener evidencia, ¿no? Para que me quede en control de la asistencia. Ya, espérense un momentico para yo poder tomar la respectiva foto, que somos bastantes, y entonces así me queda la evidencia. Sí, bueno, para agregar un poquito acerca de lo que ya Laura tan explícitamente le ha dicho, yo quiero que primero se sientan súper orgullosos de la carrera que están cursando, porque ciertamente fuimos la primera carrera que respondió a ese lineamiento que venía de una política de Estado. ¿Sí? Nosotros recibimos hace unos cuantos años, digamos, el lineamiento de que las carreras por tendencias internacionales debían bajar de duración. A nivel de licenciatura, las carreras no debían durar 5 años, sino que debían durar 4 en la medida de lo posible, con la finalidad de poder propender a estudios de cuarto nivel. Es decir, que el estudiante, una vez que culminara la licenciatura, el mismo plan de estudio en sus últimos semestres les permitiera que ellos se fueran acoplando a programas de formación, tanto de especialización, maestría y doctoral. Eso obviamente con la finalidad de que la formación a nivel universitario fuera mucho más sólida. Es decir, que no solamente nos conformáramos con tener la licenciatura, sino que los estudiantes universitarios fueran, por supuesto, mucho más especializados en sus estudios. Entonces, bueno, de verdad que fue para nosotros un orgullo poder ser la primera carrera de la Universidad de los Andes que se abocó en cuerpo, alma, vida y corazón para poder materializar este proyecto que brinda muchísimas oportunidades porque es una carrera que quedó a nivel de perfil muy sólida y sin embargo le permite a ustedes poder salir en 4 años. Y tanto es así que ni siquiera en 4 años, ¿no? Sobre todo en condiciones normales, cuando la facultad funciona perfecto, cuando ustedes tienen opción a los intensivos, si son estudiantes de alto rendimiento que pueden agarrar exceso de crédito académico, hemos tenido ya evidencias en los tiempos antes de la pandemia que coincidieron casi con los primeros egresos de un estudiante que logró sacar su licenciatura en 3 años. Es decir, que eso hoy en día, pues realmente es algo súper importante. Y como decía Laura, todo aquello que tiene que ver con tecnicismos, que a nivel curricular se llama parámetros tecnocurriculares, se abordaron con demasiado detenimiento. ¿Qué trae consigo eso? Que precisamente el estudiante que sale egresado de la carrera de administración puede perfectamente acceder a estudios de cuarto nivel en la mayoría de los lugares del mundo. ¿Por qué? Porque es una carrera que se acopló no a unidades créditos, sino a créditos académicos, que eso involucra un cómputo completamente distinto, porque es un cómputo que se hace tanto por horas como por trabajo autónomo del estudiante. Entonces, todo esto le permite, estoy silenciando aquí micrófono y quiero que te silencie el tuyo, Laurita, ahorita lo vemos, pero lo ideal sería, pues por supuesto que los estudiantes que piensan no solamente conformarse con la licenciatura, luego se van a dar cuenta que es muchísimo más fácil con esta administración curricular y con este pensum de estudio actual que ustedes puedan estudiar tanto en Venezuela como en cualquier otro lugar del mundo. Pero sin embargo, pues yo quiero resaltar un poquito ese elemento del cual habla Laura. El hecho de que el currículo esté condicionado por competencias les va a permitir a ustedes que efectivamente durante la carrera puedan optar a tener certificaciones laborales antes de ustedes ser egresados, que les va a permitir tener acceso a incursionar en el mercado laboral, aun cuando ustedes todavía no tengan el título de licenciado en administración. Pero para ello, Laura igualmente también prepara una charla muy concreta sobre lo que son las certificaciones laborales
y cómo deben ustedes acoplar el último semestre de acuerdo al perfil de cada uno, porque es una de las cosas también más bonitas que tiene la carrera. Es decir, respeta los condicionantes individuales de cada uno de ustedes. Si les gusta la investigación, se van por una opción. Si ustedes quieren formar parte de un mercado laboral en la vía de dependencia, se van por otro lado. Y si están desarrollando proyectos emprendedores o les gusta mucho la parte de tener una pequeña empresa, una pequeña idea para poder trabajar, el último semestre también les permite tener acceso a todo eso. Entonces, bueno, eso de una forma muy resumida, porque como tal cual les decía Laura, para responder esa pregunta tan precisa e interesante de Jesús, creo que pudiéramos decirles muchas cosas y sería extremadamente larga la respuesta. Adelante, Roberto Fajardo. Buenos días, profesor, ¿me escucha? Sí, te escucho fuerte y claro, adelante. Buenos días, espero que esté. Profesora, tengo una pequeña duda de acuerdo a lo que dijo el compañero Jesús Zambrano, ¿verdad? Ya que ya que la carrera se redujo a 4 años, ¿en qué se basaron o cómo hicieron para saber cuáles materias tenían que eliminar del pensum, por así decirlo? Esa es mi duda. Voy a activarle el audio a Laura. A mí no me gusta mucho silenciar el micrófono porque a veces esto se pone fastidioso. Creo que ya lo logré, ¿verdad, Laura? Sí. Creo que sí, sí. Bueno, el proceso curricular, tal como lo señalo, es exactamente eso, es un proceso, ¿sí? Digamos, no se trata de qué elimino y qué dejo, sino de cómo cumplo un perfil. Entonces, lo primero que se hizo fue elaborar el perfil, que lo vimos, ¿verdad? Que yo se los mostraba. Y luego que nosotros hicimos el perfil, diseñamos cuáles eran las competencias que necesita esa persona tener para cumplir con ese perfil. Y luego de esas competencias, entonces sí comenzamos a mirar cuáles son las unidades curriculares que son necesarias para desarrollar ese perfil. Por supuesto, además hay que cumplir lo que la profesora señalaba, que son todos los reglamentos tecnocurriculares o la normativa tecnocurricular, y ahí teníamos nosotros que dar cumplimiento a unos parámetros específicos. ¿Cuáles eran esos parámetros? Bueno, que también justamente pensando en que esa formación es una formación integral, ustedes requieren no solo adquirir conocimientos, sino también adquirir habilidades, destrezas y necesariamente cómo hacer para integrar esos 3 elementos, que es una formación integral, una formación personal que ustedes además deben adquirir. Entonces, eso tenía unos porcentajes que debíamos cumplir y que así lo hicimos. Entonces, para cumplir, por ejemplo, con el componente de formación integral, tenían que tener algunas materias adicionales que no tuviesen que ver con la carrera puntualmente, pero que sí desarrollar una competencia específica como era el idioma, por eso es que ustedes ahora ven inglés. Tenían que tener la posibilidad de interrelacionarse y poder desempeñarse en otras áreas. Por ahí ustedes tienen autodesarrollo. Teníamos que tener la posibilidad de tener un plan de estudio flexible, por eso es que ustedes tienen unos seminarios que no tienen nombre del seminario, porque es la posibilidad de nosotros actualizar la malla curricular. Y no se trata de eliminar materias, se trata de desarrollar un perfil, y en función del perfil surgieron las unidades curriculares. Ahora, si la pregunta va direccionada con ver qué materias quitamos, qué materias dejamos, obviamente no es que se quitaron, se reestructuraron y se rediseñaron. Por ejemplo, para dar una idea, en el plan de estudio anterior veían matemática 11, matemática 21, matemática 31. Se hizo un análisis de cuáles eran los temas necesarios para ustedes desarrollar esa formación instrumental, que es al área a la cual pertenecen esa materia puntualmente,
y esos contenidos de esas 3 unidades curriculares, la temática dio para que se desarrollara en 2 materias. Entonces eso hizo que se acortara por ahí en una materia, pero no porque cortamos y ahora no vamos a dar matemática 31, no. Esa no es la manera de trabajar.